¿De qué sirve saberlo todo en esta vida, si al final no entras al reino de Dios? Jesús no vino a fundar una religión ni a enseñarnos rituales vacíos. Él vino a abrirnos la puerta del reino eterno, pero también dejó claras advertencias. No todos entrarán, aunque muchos lo crean. Las enseñanzas que estás a punto de leer no son ideas humanas, ni doctrinas inventadas, sino palabras del propio Hijo de Dios, quien habló con autoridad divina sobre cómo entrar en su reino. Son verdades directas, profundas, muchas veces ignoradas, pero indispensables para la salvación. Hoy vas a conocer 15 enseñanzas que pueden cambiar tu destino eterno. No son teorías, son instrucciones del Rey. ¿Estás listo para escuchar al único que tiene las llaves del reino? Enseñanza número 1. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo, un principal entre los judíos, se acercó a Jesús de noche, no esperaba una respuesta que sacudiera los cimientos de su fe religiosa. Él era un hombre conocedor de la ley, maestro entre los fariseos, pero Jesús le declaró algo que desarmó su lógica humana. Para ver el reino de Dios no basta con estudiar, ni con hacer obras visibles. Es necesario nacer de nuevo. Esta enseñanza fue una revolución espiritual, porque implica que todos, incluso los más buenos, deben experimentar una transformación interior para entrar al reino. Nacer de nuevo no significa cambiar de religión ni simplemente mejorar la conducta. Significa morir al viejo yo y permitir que el Espíritu de Dios dé vida a un nuevo ser. Es un acto espiritual que comienza con el arrepentimiento, pero que solo puede completarse con la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús no lo planteó como una opción, sino como una condición absoluta. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó confundido. Preguntó si acaso debía entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer otra vez. Su pregunta revela cómo muchas personas piensan que las cosas de Dios deben entenderse con la lógica humana. Pero Jesús le explicó que este nacimiento es espiritual, no físico. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Aquí Jesús revela que el reino de Dios solo puede ser visto por los que han sido transformados desde lo profundo. Esta enseñanza nos confronta hoy con una pregunta crucial. ¿Has nacido de nuevo? ¿O simplemente crees en Dios, vas a la iglesia y haces cosas buenas? Jesús dijo que sin ese nuevo nacimiento, no hay acceso al reino. No importa la cultura, la religión, la moralidad ni la historia personal. El reino de Dios es espiritual, eterno y santo, y solo entran los que han sido limpiados y regenerados por el Espíritu Santo. Muchos se resisten a esta verdad porque implica renunciar a lo que creen ser. Pero el nuevo nacimiento no es una pérdida, es una ganancia eterna. Es dejar atrás un corazón de piedra y recibir uno nuevo, lleno del amor de Dios. Es cambiar el egoísmo por la humildad, la oscuridad por la luz, la muerte por la vida. Nacer de nuevo es la puerta de entrada al reino, y solo Jesús tiene la autoridad para decir quién puede pasar. El reino de Dios no es un club exclusivo para religiosos. Es el lugar eterno para los que han sido transformados por dentro. Esa transformación no se da por esfuerzo humano ni por emociones, sino por la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu. Cuando uno nace de nuevo, comienza a ver el reino, no solo como un destino futuro, sino como una realidad presente que transforma su vida desde ahora. Por eso, esta primera enseñanza es la más urgente, porque sin ella, las demás no tienen sentido. Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios en el alma. Es el inicio de una nueva historia escrita por Él. Nicodemo vino buscando respuestas teológicas, y Jesús le dio un mapa hacia la eternidad. Nacer de nuevo es ver, y ver es comenzar a entrar. ¿Estás listo para ese nuevo nacimiento que Jesús te ofrece hoy? Enseñanza número 2. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Cuando Jesús comenzó su famoso Sermón del Monte, no empezó hablando de milagros, ni de sanidades, ni de los cielos abiertos. Comenzó con una frase que desarmó el orgullo de los religiosos y reveló el corazón del reino: bienaventurados los pobres en espíritu. Estas palabras no alaban la pobreza económica, sino la humildad espiritual, esa actitud de alguien que reconoce su total necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Es aceptar que sin Dios no podemos salvarnos, ni transformarnos, ni ser justos por nosotros mismos. Es el reconocimiento sincero de que nuestra alma está vacía si no está llena de Él. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos pertenece a los que tienen esta actitud. Porque mientras alguien crea que ya tiene todo lo que necesita, no podrá recibir lo que el cielo le ofrece. Esta enseñanza corta, pero poderosa, establece la base de todo el mensaje del reino. Antes de poder entrar, debemos vaciar nuestro orgullo, nuestras ideas, nuestros méritos. Dios no está buscando los mejores, los más sabios o los más santos por sí mismos. Él busca corazones humildes, necesitados, que se acercan como niños diciendo: Padre, sin ti me pierdo. Esos son los que encuentran la puerta del reino abierta de par en par. Jesús no dijo bienaventurados los que tienen el espíritu fuerte, ni los que no cometen errores, ni los que lo saben todo. Dijo los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que están rotos, pero que buscan a Dios con hambre y sed. El reino no es para los autosuficientes, sino para los dependientes de la gracia. Esa pobreza interior es lo que permite que el Espíritu Santo comience una obra nueva. Esto no se trata de autoestima, sino de postura del alma. El que es pobre en espíritu no se desprecia a sí mismo, pero tampoco se exalta. Vive en verdad. Sabe quién es sin Dios, y sabe quién puede llegar a ser con Él. Esa es la llave que abre la puerta del reino. Y por eso Jesús dijo: de ellos es. No será, ya lo es. En cuanto alguien se humilla sinceramente ante Dios, el reino comienza a tomar forma dentro de él. Esta enseñanza derriba las falsas ideas de que entrar al reino depende de cuánto se sepa o cuánto se haga. Jesús no comenzó su predicación diciendo haz más, sino sé menos ante Dios. Es en esa humildad donde Él puede reinar. Porque el reino no es solo un lugar, es una autoridad que gobierna en el corazón de quienes se rinden ante el Rey. Por eso, esta enseñanza es una advertencia y una invitación. Advertencia para los que confían en su justicia propia, y una invitación para todos los que se sienten indignos, quebrantados, agotados. El reino de los cielos no está lejos de ti. Si eres pobre en espíritu, ya te pertenece. Es para los que no tienen nada, pero esperan todo de Dios. Jesús no prometió una religión, sino un reino. Y ese reino comienza en corazones que se vacían de sí mismos para ser llenos del cielo. La pobreza espiritual no es una debilidad. Es la puerta dorada por donde entran los verdaderos hijos del reino. Enseñanza número 3. Marcos capítulo 10, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En medio de su ministerio, mientras enseñaba multitudes y sanaba enfermos, Jesús se detuvo ante un acto que reveló algo profundo sobre el reino. Los discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Él. Quizás pensaron que era una pérdida de tiempo, que los pequeños no podían comprender las enseñanzas del Maestro. Pero en lugar de ignorarlo, Jesús se indignó. Con autoridad y ternura, dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Esta declaración rompió esquemas religiosos y estableció una verdad eterna. Jesús no dijo que el reino era para los grandes, para los sabios o para los entendidos, sino de los tales, refiriéndose a los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen una fe sencilla, una humildad natural y un corazón limpio. Ellos no se complican con argumentos teológicos ni con máscaras espirituales. Confían, aman, se entregan. Para Jesús, esa es la actitud que abre las puertas del reino. La enseñanza es directa.
Si no permitimos que los niños se acerquen a Jesús, estamos bloqueando el acceso al reino desde la raíz. Y no solo para ellos, también para nosotros. Jesús estaba señalando que no basta con tener edad o experiencia. Es necesario volver a tener un corazón como el de un niño. Esa es la clave. Un corazón que cree sin dobleces, que depende con sinceridad, que ama sin reservas. Muchos adultos pierden el camino al reino porque han endurecido su corazón. Se llenaron de dudas, de orgullo, de heridas y de autosuficiencia. Pero un niño confía, incluso cuando no entiende todo. Por eso Jesús los puso como modelo. No es que el niño entienda todos los misterios del reino, sino que tiene la actitud exacta para entrar. Humildad, fe y entrega. Si no nos hacemos como ellos, no entraremos. Esta enseñanza también nos habla de una responsabilidad, no impedir a otros que vayan a Jesús. A veces, sin darnos cuenta, bloqueamos el acceso al reino con nuestras actitudes, nuestros prejuicios o con religiosidad vacía. Cuando Jesús dijo no se lo impidáis, nos estaba recordando que nadie tiene el derecho de cerrarle el paso a un alma que busca encontrarse con Él, por más pequeña, rota o confundida que esté. Jesús abrazó a los niños, los bendijo y los recibió. No los usó para ilustrar una doctrina, los puso como ejemplo del ciudadano ideal del reino. ¿Te das cuenta de lo radical que es eso? Mientras el mundo busca grandeza, títulos, poder, Jesús eleva la figura de un niño como símbolo del cielo. Lo que para muchos es insignificante, para Dios es lo más valioso. Volvernos como niños no significa ser inmaduros, sino recuperar la inocencia espiritual, la pureza en la mirada, la sencillez al amar y la fe sin pretensiones. Significa dejar atrás la soberbia, el cálculo y la desconfianza. Es volver al estado original del corazón, donde Dios puede reinar sin resistencia. Jesús no estaba hablando solo a los padres. Estaba hablando a todos. Nos invitaba a examinar nuestro interior. ¿Nos hemos vuelto demasiado adultos para el reino? ¿Tan sabios que ya no dependemos? ¿Tan heridos que ya no confiamos? El reino pertenece a los que vuelven a creer como niños, a los que se lanzan a los brazos del Padre sin temor. Esta enseñanza es también una promesa. Si tienes un corazón de niño, el reino ya te pertenece. No tienes que ganártelo ni entenderlo todo. Solo necesitas acercarte, como lo haría un niño, y dejar que Jesús te abrace y te reciba. Su reino está abierto para los que no se complican, para los que se acercan con sencillez y verdad. Así que hoy, la pregunta es directa. ¿Estás impidiendo que otros se acerquen a Jesús? ¿O tú mismo te has alejado por sentirte demasiado grande espiritualmente? Jesús aún dice, «Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino». ¿Y tú, eres de esos? Enseñanza número 4, Marcos capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estas palabras no son simbólicas, ni exageradas. Jesús las dijo con la máxima solemnidad que usaba, de cierto os digo. Eso significa que no hay duda, no hay debate, no hay interpretación alternativa. El que no reciba el reino como un niño, no entrará. Esta enseñanza es contundente porque Jesús no está sugiriendo una forma de acercarse a Dios, está estableciendo una condición para ser parte del reino. Recibir el reino como un niño significa acoger a Dios con fe simple, con dependencia absoluta, con humildad sincera. Los niños no negocian con Dios, no se presentan con méritos, no hacen cálculos espirituales. Ellos simplemente creen. Creen cuando su padre les promete algo. Creen cuando alguien les dice te amo. Esa capacidad de creer sin complicaciones, de abrir el corazón sin defensas, es lo que Jesús está exaltando como la única manera de entrar al reino. Muchos se esfuerzan en entrar al reino de Dios con el conocimiento, con obras, con cargos religiosos, con méritos acumulados. Pero Jesús lo deja claro, el reino no se gana, se recibe. Y solo pueden recibirlo aquellos que no están llenos de sí mismos. Un niño no compite, no se compara,
no aparenta. Y por eso es el ejemplo perfecto del corazón que Dios desea. No es la edad lo que importa, es la actitud interna. Esta enseñanza también confronta la falsa espiritualidad que presume saberlo todo y no necesita a nadie. Jesús está diciendo que el reino está reservado para los humildes, para los que no tienen problema en depender, en preguntar, en confiar. Porque el reino de Dios no es un sistema, ni una estructura. Es un gobierno del Espíritu sobre el corazón humano, y solo los que se entregan como niños pueden permitir que Dios reine en ellos. Recibir el reino como un niño es dejar de pelear por el control. Es soltar la ansiedad, la arrogancia y el miedo, y extender las manos como lo hace un hijo con su padre. Es vivir con una fe que no necesita pruebas constantes, sino que se sostiene por amor. Un niño no pide garantías, cree en la voz de su padre. Así también es el corazón que entra al reino. Jesús no dijo los que hacen como niños, sino los que reciben como niños. Porque el reino no se entiende ni se explica con lógica humana. Se recibe con fe, se abraza con ternura, se vive con alegría. Es como un regalo que Dios da, no a los más fuertes, sino a los más humildes. A los que no temen decir, Señor, sin ti no soy nada, y todo lo que tengo, lo recibo como un niño recibe el pan. Esta enseñanza también es una puerta de esperanza. Porque hay muchas personas que se sienten incapaces, débiles, ignorantes en cosas espirituales. Pero Jesús dice que el reino no está reservado a los sabios ni a los expertos, sino a los sencillos de corazón. No necesitas ser perfecto, solo necesitas abrir tu corazón como un niño y decir, Padre, confío en ti. Aceptar esta enseñanza es liberarse del peso de tener que entenderlo todo, de fingir una espiritualidad que no se siente, de luchar por merecer lo que solo se puede recibir. Jesús quiere que vuelvas al inicio, a la sencillez, a la fe, a la confianza. Si tu corazón se vuelve como el de un niño, el reino será tuyo. No porque lo conquistaste, sino porque te dejaste amar y reinar por Dios. La religión muchas veces complica lo que Jesús simplifica. Él no vino a llenar nuestra cabeza de reglas, sino a sanar nuestro corazón y ofrecernos su reino como un padre que extiende sus brazos. Pero si no tienes un corazón de niño, simplemente no podrás entrar. El reino no se empuja, no se invade, no se compra. Solo se recibe, como un niño recibe un abrazo. Así que hoy, Jesús sigue diciendo con ternura y autoridad, si no recibes el reino como un niño, no puedes entrar. No porque Él te rechace, sino porque tu corazón está tan lleno de ti mismo, que ya no queda espacio para Él. Pero si hoy decides volver a la sencillez, a la fe, a la dependencia, el reino será tuyo, aquí y ahora. Enseñanza número 5, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras de Jesús estremecen el alma. No son para los incrédulos, ni para los que niegan a Dios. Son para aquellos que lo reconocen como Señor, que lo llaman por su nombre con aparente devoción, que incluso pueden hablar en su nombre. Pero Jesús advierte, no todos entrarán al reino solo por llamarme Señor. ¿Por qué? Porque el reino no se hereda por palabras, sino por obediencia. Jesús está revelando que en el día final habrá muchos que dirán yo creí, yo oré, yo hablé en tu nombre, pero Él responderá, nunca os conocí. ¿Cómo es posible eso? Porque la fe verdadera no se demuestra con palabras vacías, sino con una vida rendida a la voluntad del Padre. No se trata de decir que Jesús es el Señor, sino de vivir como si realmente lo fuera. Esta enseñanza desenmascara la falsa religiosidad, el cristianismo de apariencia, el seguimiento sin transformación. Jesús deja claro que no todo el que se ve cristiano entra al reino, sino solo aquel que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es simplemente evitar el pecado visible, sino vivir cada día en obediencia a su voz, con un corazón sincero, recto y sumiso. Muchos confunden activismo religioso con fe verdadera.
Predican, profetizan, hacen milagros, y aún así pueden estar lejos de Dios. Jesús no está negando la importancia del servicio, sino advirtiendo que el servicio sin relación verdadera no basta. Puedes hacer muchas cosas en su nombre, pero si no haces su voluntad, si no te rindes a su gobierno en lo secreto, el reino no será tu herencia. La voluntad del Padre es más que seguir reglas. Es vivir guiado por el Espíritu, caminar en humildad, perdonar cuando cuesta, amar cuando duele, rendir el orgullo, buscar la verdad y dejarse moldear por Dios cada día. El reino pertenece a los que han hecho de la obediencia su estilo de vida, no su obligación religiosa. A los que prefieren agradar a Dios aunque nadie los vea. Esta enseñanza también revela que no basta con conocer a Jesús de nombre. Él debe conocerte a ti, porque muchos le llaman Señor sin haberle dado jamás el control de sus decisiones. Lo nombran en sus labios, pero no lo dejan gobernar sus caminos. Jesús no busca admiradores, sino discípulos, no busca emoción, busca rendición. El reino no es para los que dicen, sino para los que hacen. Y no se trata de perfección. Se trata de intención, de integridad, de sinceridad delante de Dios. El que hace la voluntad del Padre falla a veces, sí, pero se levanta arrepentido, con hambre de agradarle. El que solo dice Señor, Señor pero sigue viviendo a su manera, vive una ilusión peligrosa. Jesús nos ama demasiado como para dejarnos engañados. Esta enseñanza también es una llamada a examinar el corazón. ¿Estoy obedeciendo al Padre, o solo repitiendo frases religiosas? ¿Estoy viviendo bajo su voluntad, o bajo la mía? ¿Qué sentido tiene llamarlo Señor si no dejo que me gobierne? La entrada al reino no es por tradición, por emoción o por discurso. Es por rendición real. El reino es un lugar de autoridad y justicia. Y solo entra quien ya vive bajo ese gobierno. Por eso Jesús no mide nuestras palabras, sino nuestro corazón. Él conoce quien vive para agradar al Padre y quien solo lo menciona en público pero lo ignora en lo secreto. Las palabras pueden engañar, pero la obediencia revela la verdad. ¿Y tú, solo dices Señor, Señor, o haces la voluntad del Padre? Hoy Jesús te invita a que no repitas su nombre como un ritual, sino que lo honres con tu obediencia diaria. Porque sólo así, el reino de los cielos será verdaderamente tuyo. Enseñanza número 6. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En medio de una sociedad ansiosa por el dinero, la ropa, la comida, el estatus y la seguridad del mañana, Jesús se detuvo para dar una enseñanza que cambia el orden de prioridades de toda vida humana. Dijo que, antes de pensar en cualquier necesidad, deseo o preocupación, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. No después, no cuando haya tiempo, no si sobra energía. Primero. La palabra primeramente no es casual. Es una instrucción que reorganiza el centro del corazón. Jesús nos está enseñando que la búsqueda del reino de Dios no debe ser un agregado religioso, sino la prioridad absoluta. Y que cuando ese reino ocupa el primer lugar en nuestra vida, Dios se encarga del resto. Es una promesa espiritual, pero también es una prueba de fe. ¿Qué buscamos primero? El reino de Dios no es solo un lugar futuro donde iremos después de morir. Es una realidad presente que comienza a gobernar nuestra vida cuando Jesús reina en nuestro interior. Buscar el reino es buscar la voluntad de Dios, su gobierno, su autoridad, su justicia, su forma de ver y hacer las cosas. Y eso transforma todo, nuestras decisiones, relaciones, metas y pensamientos. Buscar su justicia implica también vivir una vida íntegra, en obediencia, en santidad, en verdad. No se trata de legalismo, sino de vivir alineados con el corazón de Dios, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. No podemos buscar su reino y seguir amando el pecado. No podemos decir que Dios es lo primero, si todo lo demás va antes que Él. Jesús estaba hablando a personas que, como nosotros hoy,
Tenían necesidades reales: comida, vestido, futuro. Y en lugar de ignorar eso, les ofreció un orden divino. Si haces del reino tu prioridad, Dios suplirá lo demás. No dijo que tendrás todo lo que quieras, pero sí todo lo que necesitas. Su provisión está ligada a su gobierno. Si Él reina, entonces Él cuida. Muchos viven angustiados porque persiguen añadiduras y no prioridades. Van tras el dinero, la aceptación, el éxito, y cuando sienten que algo falta, entonces se acuerdan de Dios. Pero el reino no es un plan de emergencia. Es el propósito central de la vida. Cuando Él está en el centro, el resto se alinea. Cuando Él es el rey, las demás cosas encuentran su lugar. Buscar el reino también significa buscarlo cada día, no una vez a la semana. Es vivir con una conciencia constante de su presencia, su palabra y su voluntad. Es comenzar el día diciendo: Señor, ¿cómo puedo agradarte hoy? Es tomar decisiones con Él en mente. Es usar nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro tiempo para reflejar que pertenecemos a su reino, no a este mundo. Esta enseñanza de Jesús también nos libera de la ansiedad. Nos muestra que no tenemos que cargar con todo. Si Dios gobierna nuestra vida, Él también sostiene nuestras necesidades. Y esa paz solo llega cuando realmente lo ponemos primero. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a vivir bajo su dirección, su gracia y su fidelidad. Jesús no está pidiendo una religión obsesiva, sino un corazón alineado. El reino de Dios no es algo que se busca con esfuerzo religioso, sino con una entrega sincera, constante y confiada. Si Él está primero, lo demás vendrá. Tal vez no como esperas, pero sí como realmente necesitas. Esa es la promesa de un Padre que cuida a los que viven para Él. Hoy, su voz sigue diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No pongas tu confianza en el dinero, en la fama ni en los planes humanos. Pon tu confianza en el Rey, y vivirás en el reino, ahora y por la eternidad. Enseñanza número 7. Mateo capítulo 18, versículo 4. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Una vez más, Jesús colocó a un niño en el centro de su enseñanza. No para entretener a la multitud ni para suavizar su mensaje, sino para revelar un principio eterno. La grandeza en el reino de Dios no se mide por poder, sino por humildad. Mientras los discípulos discutían quién sería el mayor, Jesús volteó la conversación y dejó claro que solo quien se humilla puede ser elevado. El reino de los cielos no funciona como los sistemas humanos. En la tierra, los grandes son los que mandan, los que tienen más dinero, fama o influencia. Pero en el reino de Dios, los grandes son los que se hacen pequeños, los que no buscan protagonismo, sino servir. Jesús no dejó dudas: el que se humille como este niño, ese será el mayor. Humillarse como un niño no es perder la dignidad, es dejar de pelear por reconocimiento. Es soltar el deseo de sobresalir, de ser admirado, de tener siempre la razón. Un niño no busca dominar, solo quiere estar cerca de su padre. No presume sabiduría, sino que pregunta con sencillez. No exige su lugar, lo recibe con gratitud. Esa es la actitud que Dios exalta. Esta enseñanza golpea al orgullo, incluso al orgullo espiritual. Porque muchos quieren ser reconocidos por su fe, por sus dones, por su conocimiento. Pero Jesús dice: si quieres ser grande en el reino, no busques subir, busca bajar. Porque solo los que se humillan pueden ser levantados por Dios. La humildad no es debilidad, es la marca de los verdaderos hijos del reino. El que se humilla no busca ser el centro, pero Dios lo pone como ejemplo. El que se humilla no exige respeto, pero el cielo lo honra. Humillarse es vivir consciente de que todo lo que tenemos viene de Dios. Que no somos más que nadie, que no merecemos el reino, pero que lo recibimos por gracia. Esa actitud abre puertas que el orgullo cierra. Jesús no pidió solo humildad externa. Dijo como este niño, es decir, una humildad sincera, sin máscaras,
sin cálculo. Hay quienes fingen humildad para agradar a los hombres, pero el corazón sigue lleno de vanagloria. El reino no es para los que aparentan ser humildes, sino para los que realmente reconocen su pequeñez delante del Rey. Esta enseñanza también es una respuesta al deseo de sobresalir. Porque todos, en algún nivel, queremos ser reconocidos. Pero Jesús no está buscando estrellas espirituales. Él busca corazones rendidos, personas que vivan para agradar a Dios y no para llamar la atención de los hombres. Cuando alguien se humilla de verdad, el reino lo eleva en su debido tiempo. El que se humilla también está dispuesto a ser corregido, a aprender, a servir en silencio. No busca plataformas, busca obedecer. No necesita títulos, necesita comunión. Esos son los que el reino llama grandes, aunque en la tierra pasen desapercibidos. Dios mira el corazón, no la posición social, ni la cantidad de seguidores, ni los logros visibles. Jesús no enseñó esto como una opción para los que quieran ser humildes. Lo enseñó como una condición para ser grande en el reino. Y no se trata de fingir ser menos, sino de reconocer que sin Dios, no somos nada. Que lo que somos y tenemos proviene de Él, y que todo lo que hagamos debe apuntar a su gloria, no a la nuestra. Hoy Jesús sigue diciendo, el que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino. No busques subir, busca servir. No corras tras aplausos, corre tras su voluntad. Porque los que se hacen pequeños delante de Dios, son grandes a sus ojos. Enseñanza número 8. Mateo capítulo 19, versículo 23. De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Jesús no estaba en contra de las riquezas. Tampoco condenaba al que trabaja, prospera o administra con sabiduría. Lo que él sí confrontó sin titubeos fue el apego del corazón a las riquezas, ese deseo de seguridad y poder que reemplaza la dependencia de Dios. Esta enseñanza fue dada justo después de que un joven rico, que cumplía todos los mandamientos externos, rechazó seguir a Jesús porque no quiso soltar sus posesiones. El joven tenía mucho, pero no tenía lo más importante, un corazón libre. Y Jesús, con tristeza, dejó una frase que retumba hasta hoy: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque el dinero sea pecado, sino porque el amor al dinero encadena el alma. Las riquezas no solo llenan las manos, también pueden inflar el ego, endurecer el corazón y desviar el enfoque eterno. Esta enseñanza no se limita a los millonarios. Cualquiera que pone su confianza en lo material, que hace de sus bienes su seguridad, que idolatra la comodidad o el éxito, corre el mismo riesgo. Porque el reino de Dios no se compra, ni se negocia, ni se comparte con otros señores. Y Jesús fue claro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. El problema no es tener, sino no saber soltar. No es poseer cosas, sino que las cosas nos posean. Y el corazón del reino es un corazón rendido. Cuando las riquezas ocupan el trono, Jesús no puede reinar. Por eso es tan difícil para un rico entrar al reino, porque el reino exige dejarlo todo, incluso la falsa seguridad que ofrece el oro y la plata. Muchos buscan a Dios para que les dé más, no para rendirle lo que tienen. Pero Jesús enseñó lo contrario: entrar al reino requiere desapego, generosidad y confianza en el Padre. Si no estamos dispuestos a soltar lo que nos ata en la tierra, no podremos abrazar lo eterno. Y aunque no todos sean ricos en dinero, muchos tienen el alma aferrada a sus posesiones, su estatus o su éxito. Esta enseñanza también nos invita a hacer una revisión del corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Y qué lugar ocupa el dinero? ¿Estoy dispuesto a perder cosas terrenales por amor al reino? ¿O estoy tan aferrado a mis planes, bienes o logros que me cuesta obedecer cuando Él llama? Jesús no nos quiere pobres en bienes, nos quiere ricos en fe y libres de ídolos. El reino no es un club para los que tienen más, sino un refugio para los que reconocen su pobreza espiritual. Y muchas veces, las riquezas impiden ver esa necesidad. Nos ciegan, nos adormecen,
nos hacen sentir autosuficientes. Pero en el reino, solo entran los que dependen completamente de Dios, no de sus cuentas bancarias ni de sus propiedades. Jesús no cerró la puerta a los ricos. De hecho, dijo que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Mateo capítulo 19, versículo 26. Pero también dejó claro que el camino será estrecho, porque el corazón debe pasar por el fuego de la entrega total. No hay lugar en el reino para dos señores. Solo entra quien decide que Dios lo es todo, y lo demás es añadidura. Esta enseñanza no es solo un reto, es también una liberación. Porque muchos viven esclavizados al dinero sin darse cuenta. Jesús no quiere que vivas en escasez, pero tampoco quiere que tu alma esté encadenada a lo material. Él vino a traerte un reino eterno, una riqueza que no se corrompe, un tesoro que no depende del sistema económico. Pero para recibirlo, hay que soltar. Hoy, Jesús sigue mirando con amor al que tiene mucho y le dice, si quieres entrar al reino, suelta, sígueme, confía. Y aunque cueste, ese intercambio vale más que todo el oro del mundo. Porque solo en el reino hay vida eterna, y esa no se compra. Se entrega el corazón, y se recibe el cielo. Enseñanza número 9. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas fueron las primeras palabras públicas de Jesús cuando inició su ministerio. No empezó hablando de milagros ni de bendiciones. Tampoco se enfocó en consolar a las multitudes con mensajes emocionales. Su mensaje fue claro, firme, urgente: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Esta enseñanza revela que el acceso al reino comienza con un paso interior: el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, ni derramar algunas lágrimas. Es un giro radical del corazón, de la mente y del camino. Significa reconocer el pecado, aborrecerlo y decidir caminar en dirección contraria. Jesús enseñó que el reino no se puede recibir si primero no hay un corazón quebrantado que reconoce su necesidad de salvación. Jesús no estaba anunciando un reino futuro, lejano o inaccesible. Él dijo, se ha acercado. En otras palabras, el reino está tan cerca como una decisión sincera de arrepentirse. No se trata de esperar una señal desde el cielo. El reino llegó con Jesús, y está disponible para quien decide volverse a Dios con humildad. Pero nadie puede entrar con un corazón duro, terco o indiferente. Esta enseñanza es incómoda para una generación que quiere seguir como está pero obtener lo que Dios ofrece. Muchos quieren el reino, pero sin cambiar su vida. Quieren la paz de Dios, pero no renuncian a su pecado. Pero Jesús no ofreció un reino barato. Lo primero que exigió fue una transformación profunda del interior, no por obligación, sino por convicción. El arrepentimiento verdadero no es por miedo al infierno, sino por haber ofendido al Dios que nos ama. Es mirar nuestra vida desde su perspectiva y darnos cuenta de cuánto necesitamos su perdón, su gracia y su guía. Jesús nos está diciendo que el camino al reino comienza arrodillados, no con la frente en alto. Comienza reconociendo que sin Él, no somos nada. El reino no es una recompensa por ser buenos, sino un regalo para los que se arrepienten de corazón. Jesús no dijo, sean perfectos y el reino vendrá, sino arrepiéntanse. Porque el arrepentimiento es la llave que abre la puerta del reino. No importa cuán lejos hayas estado, si hay un giro sincero hacia Dios, el reino se abre con misericordia. Esta enseñanza también es un llamado a dejar la hipocresía. Muchos viven una doble vida, hablan de Dios, pero su corazón sigue aferrado al pecado. Jesús no vino a bendecir al que se justifica a sí mismo, sino al que confiesa su culpa y se vuelve a Él. El reino es para los sinceros, no para los que aparentan. Para los que, como el hijo pródigo, deciden volver al Padre con el corazón desnudo. Jesús no vino a condenar, vino a invitar. Pero esa invitación comienza con un requisito: arrepentirse.
No se puede abrazar el reino con manos llenas de pecado. No se puede servir al rey sin dejar al antiguo amo. El arrepentimiento no es una carga, es el puente hacia la libertad. Es el inicio de una vida nueva bajo el gobierno de Dios. Y no se trata de arrepentirse una sola vez. Vivir en el reino es vivir en arrepentimiento continuo, sensible a la voz del Espíritu, dispuesto a cambiar cuando Dios lo pide. No es perfección, es dirección. Es un corazón que cada día se examina y se rinde. Ese corazón es el que habita en el reino. Hoy Jesús sigue diciendo con la misma urgencia de entonces: arrepiéntete, porque el reino está cerca. No lo postergues, no lo ignores. Hoy es el día para volver a Dios con todo tu ser. Y cuando lo hagas, descubrirás que el reino no está lejos, está dentro de ti. Enseñanza número 10. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatan. Esta enseñanza de Jesús es, sin duda, una de las más intensas y menos comprendidas. No habla de la violencia del mundo contra el reino, sino de una violencia espiritual, una intensidad interior que se necesita para entrar en él. Jesús nos está diciendo que el reino no es para los pasivos, sino para los determinados. Los que lo anhelan con fuerza, los que no se conforman con mirar desde lejos, los que lo arrebatan con fe y decisión. El verbo arrebatar transmite urgencia. Nadie arrebata algo que no desea con todo su corazón. Jesús está describiendo un tipo de creyente que no vive en tibieza, que no se rinde fácilmente, que pelea en oración, que se esfuerza por mantenerse en obediencia, que rompe cadenas internas para alcanzar la vida del reino. No es violencia física, es una violencia del alma que dice: no me voy a conformar con menos de lo que Dios prometió. Desde Juan el Bautista, quien predicó con valentía y vivió en radical entrega, el reino de Dios comenzó a irrumpir con poder. Y quienes verdaderamente lo desean, deben avanzar con la misma radicalidad. Esta enseñanza nos muestra que el reino no es para espectadores, ni para los cómodos, ni para los indiferentes. Es para los que luchan en el espíritu para entrar. Hay que ser valiente para soltar el pecado, para renunciar al orgullo, para abandonar la doble vida, para cambiar de rumbo, para enfrentar el rechazo por seguir a Cristo. Hay que ser valiente para negarse a sí mismo cada día, tomar la cruz y seguir al Rey. Jesús no está llamando a los perfectos, sino a los decididos. Los que están dispuestos a todo con tal de no perder el reino. Esta enseñanza también rompe la imagen de un cristianismo pasivo. El reino no es un premio que llega por inercia. Se conquista desde adentro, con lágrimas, con fuego, con entrega y determinación. No se hereda por tradición, se arrebata por pasión. No es para los que esperan que todo cambie solo, sino para los que se levantan cada día a buscarlo con el alma en llamas. Jesús está describiendo a los que no se rinden, aunque caigan. A los que oran aunque no sientan. A los que siguen creyendo cuando todo les dice que se detengan. A los que no hacen pactos con el pecado, aunque estén rodeados de oscuridad. Esos valientes que no se dejan vencer por la presión del mundo, son los que arrebatan el reino. El reino sufre violencia porque no es compatible con este sistema. Vivir bajo el gobierno de Dios es ir contra la corriente. Es rechazar la mentira, resistir la tentación, ser luz en la oscuridad. Y eso requiere fuerza interior, no humana, sino espiritual. Una fuerza que viene del Espíritu Santo y se manifiesta en los que están determinados a vivir para el Rey. Esta enseñanza también es una llamada al despertar. Muchos viven dormidos espiritualmente, esperando una fe sin esfuerzo, una salvación sin guerra, un cielo sin batalla. Pero el reino no se recibe con indiferencia. Se conquista en el alma, con determinación, con renuncia, con fervor. No por obras, sino por entrega real. Por un corazón que no se conforma con la mediocridad espiritual. Los valientes que arrebatan el reino no son necesariamente los fuertes físicamente, ni los sabios del mundo. Son los humildes decididos,
los que se levantan en medio del dolor y claman, Dios mío, no me sueltes. Son los que lloran en secreto, pero siguen luchando por agradar al Padre. Son los que, aunque fallan, nunca dejan de buscar su rostro. Hoy Jesús sigue diciendo, el reino sufre violencia, y los valientes lo arrebatan. ¿Eres de los que lo observan de lejos o de los que lo persiguen con todo el corazón? Si estás dispuesto a darlo todo por Cristo, entonces estás entre los valientes que no se quedarán fuera. Porque el reino es de los que luchan por entrar, y no se detienen hasta alcanzarlo. Enseñanza número 11. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Jesús usó parábolas para revelar los misterios del reino de Dios. Y en esta enseñanza, compara el reino con un tesoro escondido. No con algo ordinario, ni fácil de encontrar, sino con algo tan valioso que, una vez descubierto, vale la pena entregar todo por poseerlo. Esta imagen nos confronta con una verdad profunda. El reino está disponible, pero solo lo encuentran los que lo buscan con intención. El hombre de la parábola no estaba buscando un tesoro. Lo halló de forma inesperada, pero su reacción fue radical. Lo escondió de nuevo, fue y vendió todo lo que tenía, y compró el campo entero. ¿Por qué? Porque comprendió el valor de lo que había encontrado. Y esa es la enseñanza central. Cuando una persona comprende el verdadero valor del reino, lo entrega todo con gozo. Jesús no está hablando de una transacción económica, sino de una entrega del corazón. No se trata de pagar por la salvación, sino de entender que el reino es tan valioso, tan eterno, tan glorioso, que vale más que cualquier posesión, meta o placer terrenal. Y el que lo entiende, no duda en rendirlo todo. La expresión vende todo lo que tiene no habla solo de bienes materiales, sino de renuncias profundas. El que encuentra el reino, deja atrás el orgullo, la vanidad, el pecado, la ambición egoísta, la vida anterior. No porque se le obligue, sino porque lo que ha encontrado es infinitamente superior. El gozo de poseer el reino supera el dolor de soltar lo demás. El hombre de la parábola no lo pensó dos veces. Su decisión fue inmediata, apasionada, determinada. Así actúa alguien que ha sido tocado por el valor real de Cristo. El reino no se trata solo de entrar al cielo cuando muramos. Se trata de vivir bajo el reinado de Dios aquí y ahora. De tener a Jesús como Rey, de experimentar su paz, su justicia y su presencia como lo más deseado. Muchos no encuentran el tesoro porque están demasiado ocupados con sus propios campos. Se conforman con lo superficial, con lo visible, y no se detienen a cavar en lo profundo. Pero los que lo hallan, lo saben. Nada en este mundo puede compararse con el reino de Dios. Y por eso, hacen lo que sea necesario para que su vida esté alineada con ese tesoro eterno. Jesús no está promoviendo el sacrificio vacío, sino el gozo del descubrimiento. El hombre no vende todo con tristeza, lo hace gozoso por ello. Así es el corazón del verdadero discípulo. Se goza en entregar lo que antes lo ataba, porque ha encontrado algo mucho más grande. Y ese gozo no es momentáneo. Es un gozo que transforma la existencia para siempre. Esta parábola también nos enseña que el reino debe ser abrazado por decisión propia. No llega por herencia ni por tradición. Se toma con determinación. No puedes comprar el campo a medias. No puedes seguir atado al mundo y pretender poseer el reino. O entregas todo, o te quedas con nada. Y aunque suene duro, es la verdad que Jesús enseñó sin rodeos. El reino no es un accesorio, es el todo. No es un complemento de vida, es la nueva vida misma. El que entiende esto, no negocia con el pasado. Rompe cadenas, quema puentes, deja ídolos, suelta el control. Porque ha encontrado lo que el alma realmente anhelaba. Y cuando el reino entra, lo llena todo. Hoy Jesús sigue escondiendo su tesoro en la palabra, en la oración, en la revelación del Espíritu.
Solo los que buscan con el corazón lo encontrarán. Y cuando lo hallen, sabrán que todo lo que el mundo ofrece es nada en comparación. Porque el reino de Dios es el tesoro más grande que existe, y quien lo posee, lo tiene todo. Enseñanza número 12. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, son una revelación directa del corazón de Cristo, alineadas totalmente con sus enseñanzas. En medio de una iglesia que discutía por asuntos externos, Pablo les recuerda que el reino de Dios no se trata de reglas alimenticias ni costumbres externas, sino de una vida interior transformada por el Espíritu. Es una llamada a dejar la religiosidad superficial y a centrarse en lo eterno. Jesús enseñó que el reino está dentro del corazón. Lucas capítulo 17, versículo 21. Y aquí, Pablo aclara de que se compone ese reino: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, no cosas que se ven, se tocan o se consumen, sino frutos espirituales que brotan desde lo profundo cuando Dios reina verdaderamente en alguien. La justicia que menciona no es la del mundo, ni la de aparentar. Es la justicia de Dios, aquella que limpia el alma, que restaura lo torcido, que alinea nuestras acciones con la verdad del cielo. No se logra por esfuerzo humano, sino por fe en Cristo. Cuando una persona entra al reino, su vida empieza a reflejar esa justicia divina que obra desde el interior hacia el exterior. La paz no es simplemente ausencia de problemas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, esa que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Rey en el corazón. Es saber que, aunque haya tormentas, Dios gobierna sobre todo. Es la paz que viene cuando se vive bajo el reinado de Cristo, cuando ya no somos esclavos del miedo, la culpa o la ansiedad. El gozo es más que una emoción. Es una fuerza espiritual, una manifestación del reino que llena el alma incluso en medio del dolor. Es el gozo del que ha sido perdonado, del que ha sido adoptado por el Padre, del que ya no vive para este mundo, sino para el eterno. Es un gozo que no viene de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Estas tres realidades, justicia, paz y gozo, no se logran con ritos externos ni discusiones religiosas. Se reciben cuando el Espíritu Santo habita y gobierna dentro de nosotros. Y por eso Pablo enfatiza: el reino no es comida ni bebida, no se trata de tradiciones o reglas humanas. Se trata de una relación viva con el Espíritu que produce una vida transformada. Esta enseñanza nos llama a revisar nuestras prioridades. ¿Estamos peleando por doctrinas menores mientras ignoramos lo esencial? ¿Vivimos el reino desde el corazón o solo desde lo externo? Jesús no murió para fundar una religión llena de rituales, sino para abrirnos las puertas a un reino vivo, puro y eterno que cambia la esencia misma del ser humano. Cuando el reino está dentro, no hay necesidad de impresionar a nadie. La justicia se nota, la paz se transmite, el gozo se contagia. No se necesita esfuerzo para fingirlo, porque fluye desde el Espíritu. Es el sello de que estamos bajo su gobierno. Es la evidencia de que no vivimos por apariencia, sino por comunión con el Rey. Y aquí está la belleza de esta enseñanza. No necesitas pertenecer a una élite espiritual para vivirla. Si el Espíritu Santo habita en ti, el reino también está en ti. No lo busques en lo externo. Busca que Dios reine en tu interior, y entonces su justicia, su paz y su gozo comenzarán a manifestarse sin medida. Hoy puedes examinarte y orar: Señor, que tu reino se manifieste en mí. Quita lo que no es tuyo y llena mi corazón de tu justicia, tu paz y tu gozo. Porque cuando eso ocurre, ya no necesitas convencer a nadie de que el reino está en ti. El reino se nota. Y el mundo lo ve. Enseñanza número 13. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Jesús pronunció esta enseñanza inmediatamente después de alabar la fe de un centurión romano. Un extranjero, un gentil, un soldado, que no pertenecía al pueblo judío, pero que tenía más fe que muchos religiosos de su época. Esta escena marcó un giro profético. El reino de Dios no sería solo para unos pocos elegidos por herencia, sino para todos los que creyeran de verdad, sin importar su nacionalidad, su pasado o su condición social. Cuando Jesús dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, estaba anunciando que el reino sería abierto para todo el mundo, no solo para Israel. Esta fue una declaración poderosa en un tiempo donde la religión estaba encerrada en fronteras humanas. Jesús rompió esas barreras y dejó claro que la fe es el único pasaporte para entrar al reino. Ni la sangre, ni las tradiciones, ni la raza determinarían la entrada. Solo el corazón creyente. El centurión no pidió ver señales. Solo dijo: «Di la palabra y mi siervo sanará». Esa fe asombró a Jesús. Y por eso respondió con esta enseñanza que rompe el molde religioso. Muchos de los que se consideraban adentro quedarían fuera, y muchos que eran considerados de lejos, entrarían. Porque el reino no responde a favoritismos, sino a la humildad y la fe genuina. Esta enseñanza también revela el carácter universal del reino. Dios no está limitado por culturas, idiomas o religiones. Su reino está siendo poblado por hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra, personas sencillas, quebrantadas, valientes, que han creído sin ver, que han aceptado la palabra con todo el corazón. El reino es más amplio de lo que imaginamos, pero también más exigente de lo que muchos creen. Sentarse con Abraham, Isaac y Jacob significa compartir la herencia de los patriarcas, ser parte del banquete eterno, entrar al lugar reservado para los hijos de la promesa. Jesús estaba diciendo que los verdaderos hijos de Abraham no serían solo los descendientes de sangre, sino los que siguen su fe. Es un mensaje de esperanza para todos, y de advertencia para los que confían solo en su religión sin obediencia. Esta enseñanza también confronta la arrogancia espiritual. Porque hay quienes creen que, por haber nacido en una iglesia o tener años en el Evangelio, tienen garantizado el reino. Pero Jesús dice que vendrán muchos de lejos y ocuparán esos lugares. No por antigüedad, sino por fe viva. No por historia, sino por obediencia. El reino no es para los que se sienten dueños, sino para los que lo desean con todo el corazón. El mensaje es claro: nadie tiene garantizada la entrada por etiquetas humanas. El reino es para los que se acercan a Jesús como el centurión, con humildad, con fe, con reverencia. Es para los que reconocen que una sola palabra del Rey tiene más poder que cualquier ritual. Es para los que creen más en lo invisible que en lo aparente. Esta enseñanza también es una promesa. Porque muchos han sido rechazados por los hombres, ignorados por las religiones, heridos por sistemas que excluyen. Pero Jesús dice: vendrán muchos, es decir, hay un lugar para ti en la mesa del reino, si tienes fe verdadera. No importa cuán lejos hayas estado. Si hoy crees, entrarás. La fe del centurión fue recompensada con el elogio del mismo Jesús. No porque fuera perfecto, sino porque creyó. Así también, cada acto de fe que brota de un corazón sincero es valorado por el cielo. Y ese tipo de fe abre la puerta del reino, y asegura un lugar junto a los grandes hombres de Dios, no por mérito, sino por gracia. Hoy Jesús te dice: vendrán muchos, serás tú uno de ellos. No importa si vienes del oriente o del occidente, de lo alto o de lo bajo, si te acercas con fe, Él te recibirá. Y te dará un lugar eterno en el reino, junto a los que también creyeron cuando nadie más lo hacía. Enseñanza número 14. Lucas capítulo 17, versículo 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esta declaración de Jesús rompe con todas las expectativas religiosas de su tiempo. Los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino, esperando señales visibles, manifestaciones grandiosas, quizás una revolución política que restaurara el poder de Israel.
Pero Jesús los desconcertó con su respuesta. El reino de Dios no es algo que se ve venir desde afuera, ya está aquí. Está entre ustedes. Con esta frase, Jesús reveló que el reino no es solo un lugar que viene en el futuro, sino una realidad espiritual que se manifiesta en el presente. No requiere templos, ni sistemas religiosos, ni gobiernos humanos. El reino es la autoridad del Rey establecida en el corazón humano. Y donde Cristo reina en el interior, allí está el reino. Muchos esperan una manifestación del reino con guerras, catástrofes o señales sobrenaturales, pero Jesús enseñó que el reino empieza en lo invisible, en lo profundo del alma. Empieza cuando una persona se arrepiente, se rinde a Cristo y comienza a vivir bajo su gobierno. No es algo lejano. Está más cerca de lo que imaginamos. Está entre vosotros, dijo Jesús, refiriéndose a sí mismo como la presencia misma del reino en medio del pueblo. Esta enseñanza también nos advierte que podemos estar rodeados de la obra de Dios y no reconocerla. Los fariseos tenían al rey frente a ellos, y no lo vieron. El reino estaba presente, pero sus corazones estaban cerrados. Eso puede ocurrir hoy también. Muchas personas esperan que Dios haga algo grande en su vida, pero ignoran que el reino ya está tocando a su puerta en lo cotidiano, en su conciencia, en su necesidad de rendirse. El reino no viene con espectáculo, viene con convicción. No entra con gritos, sino con transformación. Es silencioso como una semilla, pero una vez que se establece, comienza a cambiar todo desde dentro hacia afuera. Jesús enseñó que el reino es como levadura en la masa, Mateo capítulo 13, versículo 33, imperceptible al principio, pero imparable cuando comienza a obrar. Cuando Jesús dice que el reino está entre vosotros, también está diciendo que su presencia hace presente el reino. Donde Él es aceptado como Rey, donde se obedece su palabra, donde hay entrega real, el reino se manifiesta. Por eso, el reino no depende del lugar físico, sino del estado del corazón. Puedes estar en medio de la iglesia y no vivir en el reino. O puedes estar en soledad, pero bajo su gobierno, y ser ciudadano pleno del cielo. Esta enseñanza es liberadora. Porque no tienes que esperar a morir para experimentar el reino. Puedes vivirlo hoy, si Cristo reina en ti. Puedes caminar en su justicia, en su paz y en su gozo, como ya enseñamos. El reino no es solo un destino, es una experiencia presente para los que caminan con el Rey todos los días. Y también es un llamado a responsabilidad. Si el reino está dentro de ti, entonces eres embajador de ese reino donde quiera que vayas. No solo eres salvo, eres portador del reino. Eres evidencia viva de que Jesús está reinando en la tierra, no desde un trono político, sino desde corazones transformados. Tu vida debe reflejar ese gobierno, en tu forma de hablar, de actuar, de amar, de perdonar. Esta enseñanza nos invita a dejar de esperar señales externas y comenzar a vivir desde la fe. Porque si esperamos ver para creer, podemos perdernos la oportunidad de vivir ahora mismo bajo el reino eterno. Jesús no está lejos. Su reino no está lejos. Está tan cerca como tu próxima oración sincera, tu próxima rendición verdadera, tu próxima decisión por obedecerle. Hoy Jesús te dice, el reino no viene con advertencia, ya está entre vosotros. ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás reconociendo? ¿O estás esperando algo que ya llegó? Deja que el Rey reine en ti, y experimentarás que el reino no es una promesa lejana. Es una realidad viva que transforma todo lo que toca. Enseñanza número 15. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor venga, los halle velando. Jesús concluye sus enseñanzas sobre el reino con una verdad que muchos prefieren ignorar. El Rey volverá en cualquier momento, y hay que estar preparados. No avisará con antelación. No dará una última advertencia. Simplemente aparecerá,
y solo aquellos que vivan con los lomos ceñidos y la lámpara encendida serán bienaventurados en su regreso. Esta enseñanza no es solo una advertencia, es un llamado urgente a la vigilancia espiritual constante. La expresión ceñidos vuestros lomos era usada en tiempos bíblicos como preparación para la acción. Significaba estar listo para moverse, para servir, para obedecer sin demora. Jesús está diciendo, no vivan relajados espiritualmente, no se acomoden al mundo, no dejen para mañana lo que el Espíritu les está pidiendo hoy. El reino de los cielos es para los que están despiertos, activos y atentos al regreso del Rey. Las lámparas encendidas simbolizan la vida interior llena del Espíritu Santo, la fe viva, la esperanza ardiente, la pasión por agradar a Dios en todo momento. Jesús no quiere discípulos que solo se encienden los domingos, sino siervos cuya luz brilla día y noche, aun cuando nadie los vea. Porque el que vive preparado no teme el regreso del Señor, lo anhela con gozo y reverencia. Esta enseñanza también confronta la apatía espiritual. Muchos creen que tienen tiempo, que ya se prepararán más adelante, que el reino puede esperar. Pero Jesús dice, no sabéis el día ni la hora. Y no habla solo de su venida final, también de los momentos donde Él llama, donde prueba, donde examina el corazón. Si no estás listo, puedes quedar fuera, no por maldad, sino por negligencia. El reino no es para los que conocen la teoría, sino para los que viven listos para responder al llamado de su Señor. Jesús no está buscando grandes talentos, sino fidelidad. Y esa fidelidad se demuestra en lo cotidiano, en cómo sirves, en cómo tratas a otros, en cómo cuidas tu comunión con Dios. Porque estar preparado no es una emoción, es una disciplina espiritual continua. Jesús dijo que serían bienaventurados aquellos siervos a los que Él halle velando. No a los que un día velaron, sino a los que siguen velando. Esta enseñanza revela que la constancia es clave en la vida del reino. No basta con un buen comienzo. No basta con una etapa fervorosa. El reino es para los que perseveran hasta el fin, los que no se duermen, los que no se dejan apagar. Y no se trata de vivir con miedo, sino con expectativa. El que ama al Rey, vive esperándolo. No porque no tenga vida en la tierra, sino porque sabe que su verdadera ciudadanía está en los cielos. Su mirada está puesta en lo eterno, su corazón está lleno de esperanza, su alma late al ritmo del reino. Y por eso, no se distrae con el ruido del mundo. Esta enseñanza también nos invita a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos preparados o distraídos? ¿Nuestra lámpara está encendida o apagada por el pecado, el orgullo o la tibieza? Jesús viene por una iglesia preparada, no perfecta, pero viva, limpia, despierta. Una iglesia que no solo habla del reino, sino que vive como si el Rey pudiera regresar hoy. Estar preparado significa vivir con propósito, con pureza, con pasión por las cosas de Dios. Significa no posponer la obediencia, no ignorar la voz del Espíritu, no negociar con el pecado. Significa vivir como si cada decisión fuera parte de una vida que espera al Rey con alegría. Porque así es el corazón que pertenece al reino. Hoy, Jesús te dice, estad preparados. ¿Estás velando? ¿Está tu lámpara encendida? ¿Estás listo para el regreso del Rey? No vivas esperando señales, vive preparado para que, cuando Él venga, te halle fiel y te reciba en su reino con gozo eterno. Después de escuchar estas 15 enseñanzas, hay una verdad que queda grabada como fuego en el alma. El reino de Dios no es para los religiosos, es para los rendidos. No se trata de asistir a un templo, recitar oraciones o conocer doctrina. Jesús fue claro desde el inicio, solo entrarán los que han nacido de nuevo, los que viven con el corazón limpio, los que buscan su reino por encima de todo lo demás. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán, sino los que hacen la voluntad del Padre. No todos los que han servido o profetizado serán reconocidos, sino aquellos que se han humillado como niños, que han entregado todo como quien halla un tesoro, que han renunciado al orgullo y a las riquezas con gozo por tener al Rey.
El reino no se arrebata con fuerza física, sino con decisión espiritual. Los valientes lo arrebatan porque no se conforman con una fe superficial. Jesús abrió las puertas para todos, para el pecador arrepentido, para el extranjero con fe viva, para el quebrantado, para el que viene del oriente o del occidente, pero esas puertas siguen siendo angostas. Solo se pasa por ellas con el alma rendida y el corazón purificado. Muchos serán sorprendidos, porque creían tener garantizado el cielo, cuando en realidad su vida no reflejaba el reinado de Dios. El reino no es comida ni bebida. No es apariencia, ni rito, ni emoción momentánea. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un gobierno espiritual que transforma la manera de pensar, hablar, vivir, decidir, amar. Y ese reino no se verá venir con advertencia, porque ya está aquí, en medio de nosotros, dentro de nosotros, si dejamos que Jesús sea el Rey. Cada enseñanza de Jesús fue un mapa, una señal, una advertencia y una promesa. Nos mostró que no es posible entrar sin arrepentimiento, sin humildad, sin preparación, sin fe. Pero también nos aseguró que si buscamos primero su reino, todo lo demás será añadido. Que si nuestra lámpara permanece encendida, seremos hallados fieles cuando Él regrese. El reino no es solo un lugar al que iremos, es una vida que comenzamos a vivir desde ahora. Y cuando Jesús regrese, porque volverá, solo los que hayan vivido bajo su autoridad, con lámparas encendidas y lomos ceñidos, serán bienaventurados y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la gran decisión. ¿Viviremos como ciudadanos del mundo o como ciudadanos del reino? ¿Seguiremos posponiendo el arrepentimiento o nos rendiremos hoy? ¿Lo llamaremos Señor con los labios o lo coronaremos Rey en el corazón? El reino está abierto, pero no para siempre. Hoy tienes vida, aliento, oportunidad. Hoy puedes tomar la decisión de vivir bajo el gobierno de Dios. Hoy puedes decir, Jesús, reina en mí. No quiero solo conocerte, quiero vivir para ti. Y si haces esa oración con sinceridad, si cada día buscas su voluntad, si cada paso lo das con su palabra como guía, entonces no solo entrarás al reino, vivirás el reino. Y el Rey mismo te reconocerá como suyo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte. Dale like, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. El reino de Dios ya está cerca, y hay que estar listos.